días. Buenos días. Vamos a comenzar esta sesión sobre monitorización electrocardiográfica ambulatoria. Yo soy el doctor García Alberola, del Hospital Virgen de la Reixaca de Murcia, y mi comoderador es el doctor Martínez Brotons, del Hospital Clínic de Valencia. Como sabéis, las presentaciones van a tener lugar de forma consecutiva. Vamos a pedir a los ponentes, por favor, que intenten ajustarse al tiempo, porque ya vamos justos, y la discusión la haremos al final. Entonces, sin más retrasos, vamos a dar la palabra al doctor Jordi Pérez Rodón, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que nos hablará sobre la rentabilidad diagnóstica de los distintos sistemas de monitorización y registro electrocardiográfico en el síncope. Bien, buenos días. Muchas gracias a la organización por haberme invitado a dar esta charla. No tengo ningún conflicto de interés. De entrada, cuando nos planteamos el hecho de un sistema de monitorización en el síncope es porque no tenemos claro una cosa, que es el diagnóstico etiológico. No sabemos si estamos ante un síncope arrítmico, cardíaco o no. Y entonces, para empezar, antes de plantearnos un sistema de monitorización, hay que saber que el diagnóstico etiológico del síncope lo podemos saber con una evaluación inicial bien hecha, que consta de una historia clínica detallada, una exploración física, un electrocardiograma, evidentemente, un test de ortostatismo y un masaje del seno carotídeo. Con esto podemos llegar hasta, en el 50% de los casos, hasta un diagnóstico. El diagnóstico etiológico importa en el pronóstico, en el síncope. Pues sí, ya se sabe ya desde hace años. Este es un estudio clásico de Soterides, que aunque los pacientes con síncope tienen un peor pronóstico, mayor mortalidad globalmente que los individuos sin síncope, hay síncopes que no influyen en lo que es la mortalidad. Si se fijan en el síncope vasovagal, pues no hay un aumento de la mortalidad. Sí la hay, en cambio, en el síncope de origen cardíaco, en aquellas pérdidas de conciencia de origen neurológico, y también, y esto es importante, en el síncope de origen desconocido. Por tanto, es importante incidir en la causa de estos síncopes desconocidos para intentar saber ante qué tipo de síncope estamos y, por tanto, intentar modificar el pronóstico. Aparte de lo que es el diagnóstico etiológico per se del síncope, hay otras variables del paciente o del tipo de síncope que van a influir en el pronóstico. Por ejemplo, en este estudio del grupo de Roma vieron que la edad mayor de 65 años, la enfermedad cardiovascular, el síncope sin pródromos y también un electrocardiograma anormal eran factores que empeoraban la mortalidad, empeoraban el pronóstico al año de seguimiento. Nosotros en el estudio GESINUR hicimos un análisis de los electrocardiogramas en pacientes con síncope, eran más de 500 pacientes. Analizamos aquellas alteraciones específicas que influían directamente en el pronóstico global, en la mortalidad global, y vimos que solamente eran la estimulación ventricular, la FA, los criterios de hipertrofia ventricular izquierda y los trastornos de conducción intraventricular, las únicas variables electrocardiográficas que influían en el pronóstico en el síncope. Por tanto, probablemente va a haber síncopes a los cuales pues no tenemos que monitorizarlos de entrada, sino que vamos a tener que probablemente ingresarlos, hacer una evaluación intensiva, hacer pruebas complementarias hasta llegar al diagnóstico etiológico. Por ejemplo, en las guías de síncope vienen esta tabla, que creo que es muy útil, que nos dice en qué situaciones estamos ante una situación de riesgo, ante un riesgo.
y, por tanto, deberíamos ingresar y, digamos, evaluar el paciente de una forma intensiva. Tenemos la enfermedad cardíaca estructural severa, pacientes con disfunción ventricular, pacientes con infarto de miocardio. Si tienen síncope, estos pacientes no los vamos a monitorizar de entrada, sino que les tendremos que hacer, por ejemplo, un estudio electrofisiológico, ver si tienen arritmias ventriculares, etc., ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un electrocardiograma sugestivo de miocardiopatía arritmogénica, pues este paciente creo que no lo vamos a monitorizar de entrada, lo vamos a ingresar, le vamos a hacer una resonancia, a lo mejor le tenemos que hacer un estudio electrofisiológico, ver si hay arritmias ventriculares o a lo mejor acabarle implantando un desfibrilador. Por tanto, ¿en qué situaciones vamos a monitorizar el paciente para llegar a un diagnóstico etiológico? Pues bien, en aquellas situaciones ante un síncope de origen desconocido, de bajo riesgo y recurrente, en el cual pues tengamos una evaluación inicial normal. En el síncope de alto riesgo, una vez hayamos hecho una evaluación exhaustiva, pruebas complementarias, por ejemplo, un estudio electrofisiológico y haya salido normal, o en aquellas pacientes con síncope neuromediado muy recurrente, traumático, en los cuales pues, queremos hacer una valoración si el paciente se beneficia de la estimulación cardíaca. Entonces, ante un sistema de monitorización podemos tener tres posibilidades: que haya síncope y haya arritmias, las causantes del síncope, por tanto esto es un rendimiento diagnóstico claro. Podemos tener que el paciente tenga síncope y no tenga arritmias, esto aquí hay divergencias de opiniones, pero de entrada creo que es útil porque saber que el paciente no tiene arritmias pues da cierta tranquilidad y nos orienta. Que el paciente tenga arritmias sin síncope, que pueden ser graves o no, y que el paciente pues, que no tenga síncope ni arritmias, con lo cual el rendimiento diagnóstico en esa situación es cero. Hay algunas arritmias que se consideran diagnósticas aunque no haya síncope, serían la sistolia prolongada, el bloqueo AV MOVITS 2, el tipo 3, el completo, y las arritmias ventriculares o las taquicardias, arritmias supraventriculares rápidas. Existen, a mi modo de ver, 4 sistemas de monitorización, quizá me dejo alguno, pero de entrada tenemos el Holter, el clásico Holter, otros sistemas de monitorización continua prolongada, luego tenemos los registradores de eventos externos de ASA, y digo de ASA porque si usamos registradores de eventos sin ASA no vamos a poder saber qué ha pasado antes del síncope, y el Holter implantable. Estos dos últimos sistemas lo que hacen es registrar aquellos eventos grabados por el paciente, activados por el paciente, y aquellos eventos automáticamente registrados por el dispositivo. El Holter normalmente es de 24 o 48 horas. La ventaja que tiene es que es accesible, tiene un bajo coste por paciente, por prueba, es no invasivo, y tiene una desventaja muy importante, y es que tiene un rendimiento diagnóstico muy bajo, alrededor entre el 1 y el 3%, por tanto, al final el coste por diagnóstico acaba siendo alto. Estaría únicamente limitado a pacientes con síntomas muy frecuentes, sería, por ejemplo, de mucha utilidad en pacientes con síncopes diarios, en donde, por ejemplo, sospechemos un pseudosíncope psicógeno, pues si durante el síncope el paciente no tiene arritmias, pues a lo mejor lo podremos diagnosticar. Nosotros hicimos un análisis del rendimiento diagnóstico del Holter de 24 horas en nuestro hospital y vimos, en referencia al síncope, que el rendimiento diagnóstico, como pueden ver, era de un 3,5%. Pasando a los sistemas de monitorización continua más prolongada, estos sistemas han evolucionado, ahora pueden ser pues, parches, camisetas, etc. Este es uno de ellos, es una especie de parche que se engancha a la piel, tiene 2 electrodos, un solo canal, un pulsador de eventos, y en este estudio que presentaron el dispositivo, pues era un estudio con una variabilidad de pacientes importante.
a pacientes con palpitaciones, pacientes con síncope, mareo, etcétera, pero de forma global encontraron que el rendimiento diagnóstico era de un 63%, sobre todo a expensas de pacientes que habían tenido síntomas y no habían tenido arritmias. Es imposible saber el rendimiento diagnóstico concretamente en el síncope porque no hay un análisis por subgrupos en este estudio. Lo que sí vieron es que este dispositivo pues, puede registrar de forma muy importante, muy detallada el electrocardiograma sin muchos artefactos. Este es otro sistema de monitorización prolongada. Consta de una camiseta con unos electrodos, un dispositivo aquí en el frente donde se guarda una tarjeta SD, evidentemente pues va con un paquete de software y aunque yo no he encontrado datos sobre el rendimiento diagnóstico en el síncope de este sistema de monitorización, sí que parece ser que en este estudio pues vieron que hay una correlación muy buena del electrocardiograma registrado por el dispositivo con el electrocardiograma del TIL test realizado en pacientes con síncope neuromediado. Luego tenemos los registradores de eventos externos con ASA. Evidentemente es no invasivo, constan de 2-3 electrodos. La duración del registro es de unas 4 semanas. Y registra 2 tipos de episodios, no es monitorización continua, sino registra solamente lo activado por el paciente y aquel registro automático de bradiotaquiarritmias que tenga programado el dispositivo. Y hay varios estudios que han analizado el rendimiento diagnóstico de estos tipos de registradores de eventos. Les voy a presentar 2. Este es un estudio hecho con pocos pacientes, solamente 24 pacientes, con síncope de bajo riesgo de origen desconocido, TIL test negativo, una duración del registro de 8 semanas y vean cómo el rendimiento diagnóstico de este dispositivo fue muy bajo porque solamente un paciente tuvo un episodio sincopal. Este es un estudio ya bastante antiguo. Este registrador pues no tenía lo que tienen ahora actualmente los registradores de eventos, que es detección automática. En cambio, este otro estudio es un estudio más reciente, publicado en Europees en el 2016, que es el estudio SINAL-FLASH, que nuestro hospital ha participado en él. Es un estudio observacional, multicéntrico, internacional y prospectivo, que incluyó 400 pacientes con síncope inexplicado o palpitaciones. Se colocó el holter de eventos externo de ASA en pacientes que habían tenido los síntomas hacía menos de un mes y en este estudio vieron que el rendimiento diagnóstico era mucho mayor, era de un 25%. 10% de los pacientes presentaron síncope, de ellos 4,5% no presentaron arritmias, un 5,5% presentaron arritmias, todas ellas bradiarritmias, y hubo un 14,5% de los pacientes que presentaron arritmias significativas, sin síncope, pero que fueron consideradas diagnósticas por su gravedad. En este estudio cabe recalcar también que hicieron una cosa interesante, que fue analizar aquellos predictores diagnósticos, tanto en las palpitaciones como en el síncope, que predecían un mayor rendimiento diagnóstico, y en referencia al síncope, que es lo que nos ocupa, vieron que a menor tiempo del último episodio sincopal, menos de 15 días, mayor era el rendimiento diagnóstico, así como la presencia de arritmias supraventriculares previas. En cuanto al holter implantable, evidentemente, como saben, pues la monitorización es mucho más prolongada, por tanto el rendimiento diagnóstico va a ser mayor. Por ejemplo, en el registro español del holter implantable, con más de 700 pacientes, la mayoría implantados por síncope, se obtuvo un rendimiento diagnóstico del 33%.
En este otro estudio ya antiguo, en el cual pues, se analizó la incidencia de implante de Holter implantable, al final en el síncope, al final se implantaron 100 dispositivos más o menos y vieron que el rendimiento diagnóstico llegaba a ser del 50%. Vieron que aquellos pacientes con cardiopatía estructural tenían más probabilidad de tener síncopes por bradiarritmia, concretamente por bloqueo auriculoventricular, y también más incidencia de taquicardias auriculares que no aquellos pacientes sin cardiopatía estructural, en los cuales era más frecuente la disfunción sinusal y el síncope no arrítmico. También es interesante saber el rendimiento diagnóstico del Holter insertable en pacientes con síncope y bloqueo de rama. Este es el estudio B4 que conocerán, pacientes con fracción de eyección conservada. Hubo 3 fases, la fase 1, una evaluación inicial, la fase 2, estudio electrofisiológico, y la fase 3, si las otras 2 fases habían sido negativas, que era el Holter implantable. Pues bien, como pueden ver, el rendimiento diagnóstico del Holter implantable en este estudio fue del 48%. Y quiero destacar que en cuanto a los hallazgos del estudio electrofisiológico y del Holter insertable en este estudio, se vieron que aunque la mayoría de arritmias eran bradiarritmias, normalmente bloqueo auriculoventricular paroxístico, había un porcentaje no despreciable de arritmias ventriculares, concretamente taquicardia ventricular, que un marcapasos de entrada pues evidentemente no habría tratado estas arritmias en estos pacientes. Un estudio similar con menos pacientes fue este estudio publicado en la revista española, en el cual seguían la misma estrategia, estudio electrofisiológico y si negativo implante de Holter en pacientes con síncope y bloqueo de rama, y vieron que el rendimiento diagnóstico, aunque era algo inferior, era bastante alto, del 34%. El Holter implantable también tiene un papel en los pacientes con síncope neuromediado, en los cuales podemos saber a través de este estudio pues, el rendimiento diagnóstico. Es el estudio ISSUE-3, multicéntrico internacional randomizado a doble ciego y controlado además con placebo. Eran 511 pacientes con síncopes neuromediados de repetición, y vean cómo hubo un 36% que durante el seguimiento tuvieron una recurrencia sincopal, de los cuales, de estos 511, un 17% de estos 511, 89 pacientes tuvieron un episodio sincopal al menos con una pausa mayor de 3 segundos o una pausa asintomática mayor de 6 segundos. Estos pacientes fueron implantados un marcapasos y fueron randomizados a 2 grupos, marcapasos en on y marcapasos en off, y fíjense cómo los pacientes con el marcapasos en on tuvieron menos episodios sincopales que los pacientes con marcapasos en off. Por tanto, el Holter implantable en este estudio ayudó a seleccionar bien aquellos pacientes tributarios de marcapasos con síncope neuromediado. Por tanto, al final, uno tiene que escoger pues, una técnica de monitorización. Probablemente el Holter implantable, el Holter de 24 horas sea ideal para pacientes al menos con más de un síncope a la semana. Escogeremos el Holter externo de eventos con ASA en pacientes con al menos un episodio mensual, y aquellos pacientes tributarios de Holter implantable pues serían aquellos pacientes con síncope de origen desconocido sin criterios de alto riesgo, síncope recurrente, evidentemente. Aquellos pacientes de alto riesgo en los cuales pues, las pruebas complementarias hayan sido negativas, no nos hayan servido para empezar un tratamiento, y también para aquellos pacientes con síncope neuromediado recurrente, de cara a valorar qué pacientes serían más tributarios de marcapasos.
Por tanto, para concluir, diría que los sistemas de monitorización y registro en el síncope están indicados en pacientes con síncope de origen desconocido recurrente de bajo riesgo y evaluación inicial normal, pacientes de alto riesgo con una evaluación exhaustiva normal. Para la valoración de pacing cardíaco en el síncope neuromediado recurrente, diría que el rendimiento diagnóstico de los sistemas de monitorización y registro en el síncope aumenta conforme aumenta el tiempo de monitorización y aumenta cuando empezamos la monitorización poco después del último episodio sincopal. Y por último, que la elección del dispositivo está en base a la frecuencia de los episodios sincopales. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente presentación que va a hacer el doctor Julio Martí, del Hospital del Mar de Barcelona, sobre el manejo del síncope de origen desconocido en sujetos de edad avanzada. Bien, muchas gracias a la mesa. Me hace especial ilusión que Arcadio esté moderador de esta mesa, porque la verdad es que el gusanillo de la electrofisiología me empezó con él. Cuando yo era estudiantillo y pasaba por ahí por el hospital, que entonces él estaba en el Hospital General, ¿no? Si estabas en el Hospital General, era donde yo empecé a aficionarme al tema electrofisiológico. Bueno, me ha tocado un tema apasionante, como podéis entender, el síncope de origen desconocido en pacientes de edad avanzada. Estos son mis conflictos de intereses, que yo siempre sigo diciendo que no tengo papeles en Panamá y que igual que al soldado se le supone el valor, yo creo que al médico se le supone la honradez y la equidad a la hora de hablar. Y creo que esto no teníamos ni que presentarlo. Esto es una estupidez, como un piano, pero bueno, lo pongo un poco de cachondeo. No tengo ninguna piscina en forma de marcapasos, básicamente es lo que quiero decir. Un poco los temas que voy a tocar aquí van a ser un poco hablar de la epidemiología y particulares de la edad avanzada, la etiología, la estrategia diagnóstica, la estratificación de riesgo y papel de la holter insertable y luego unas conclusiones finales. Es verdad que con que mi charla viene después de la del doctor Jordi Pérez, pues algunas diapositivas se van a repetir porque obviamente hablar de síncope los dos consecutivamente pues pasa esto. Sí que es verdad que sabemos que los pacientes de edad avanzada tienen una susceptibilidad mucho mayor a tener síncopes, porque son pacientes que tienen alteraciones cardiovasculares, son pacientes que la mayoría son hipertensos, están tomando fármacos antihipertensivos, están tomando fármacos para la próstata, están tomando fármacos para el Parkinson, están tomando una serie de fármacos que tienen una cierta facilidad de provocar cuadros de hipotensión, cuadros de alteraciones de la frecuencia cardíaca, etc. Le dio la polifarmacia y sobre todo que estos pacientes tienen una cierta grado de disautonomía que puede facilitar este tipo de procesos. En el estudio Framingham sabemos que la incidencia del primer episodio, del primer síncope, fue del 6,2 por mil en la población general, pero que esta aumentaba de forma notable en pacientes de más de 80 años. Igualmente, la incidencia de síncope en pacientes en residencias aumenta también de una manera importante. Por tanto, son pacientes que son muy susceptibles a tener cuadros sincopales. Además, el síncope requiere mayor tasa de hospitalizaciones, mayor costes, mayor número de exploraciones. Estos pacientes se asocian mucho no solamente a mortalidad, sino a morbilidad. O sea, una fractura de cadera en un paciente mayor puede comportar, pues, a lo mejor la muerte del paciente, una inhabilitación, y no solo del paciente, sino de todo el entorno del paciente. Hay mayor número de heridas y contusiones, supone una mayor mortalidad, como luego comentaremos, suele acompañarse de fenómenos de amnesia. El abuelo que se cae al suelo a veces no recuerda que se ha caído, y esto sobre todo lo tenemos muy claro cuando hacemos test de basculación. El abuelo pierde la conciencia y cuando lo ha recuperado dice que no ha perdido el conocimiento y te lo dice, en fin, con todo el morro, pues que es así, o sea, te lo dice y no, yo estaba perfectamente, yo me entero de todo. Y el señor había perdido perfectamente la conciencia. Además, se asocia un cierto grado de deterioro cognitivo que se observa hasta un 20% de los pacientes de más de 80 años y igualmente, de todas maneras, también tiene una particularidad porque aunque los síncopes neuromediados son los más frecuentes también en esta edad, muchas veces van sin pródromos y realmente es muy útil en estos pacientes hacer test de basculación porque es la única aproximación diagnóstica que podemos tener en este tipo de pacientes. Y un poco respecto a lo que es la mortalidad, o sea, algunas veces el primer síncope es el último. Un poco en cuanto a la prevalencia y etiología según edad, como he dicho antes, el síncope neuromediado, el síncope ortostático, todos estos en principio son los más prevalentes a cualquier edad. Pero es verdad que conforme vamos avanzando en edad,
vamos viendo que los síncopes cardiogénicos van aumentando en prevalencia. Por tanto, en estos pacientes hay un solapamiento muchas veces de las dos cosas. Entonces, cuando valoremos un paciente de edad avanzada, hay que tener mucho cuidado un poco en esta valoración, porque son pacientes que realmente pueden incluso solaparse las dos situaciones. La etiología, como he dicho antes, las causas más habituales son la hipotensión ortostática, son pacientes que, como he dicho antes, tienen hipertensión, con polifarmacia, reducción de la sensación de sed, reducción de la capacidad de retención de sodio y agua, alteraciones barorreflejas, disfunción autonómica. Los síncopes neuromediados son también muy frecuentes, tanto vasovagales, situacionales, especialmente postprandial. O sea, en las residencias de ancianos no es infrecuente que el paciente caiga sobre la sopa, sobre el postre, o sea, directamente en la propia mesa a veces hacen cuadros sincopales, y es muy frecuente también la hipersensibilidad del seno carotidio. De todas maneras, como he dicho antes, hay que tener en cuenta que muchas veces se asocia también a enfermedad cardíaca, tanto mecánica como arrítmica, es decir, pacientes con estenosis aórticas, pacientes con hipertensión pulmonar, con disección aórtica, con tromboembolismo, con disfunción sistólica, etcétera, etcétera. Y arrítmicos también, disfunción sinusal, bloqueos AV, taquicardias ventriculares, etcétera, etcétera. Y la verdad es que voy a poner un poco un ejemplo personal, porque hoy hace exactamente 4 años que murió mi padre. Mi padre consultó a urgencias por un cuadro sincopal, y un cuadro sincopal de aspecto vasovagal. De hecho, me lo comentó y todo eso. Sí, parece, hizo pródromos el hombre y todo eso. Se fue a su casa, electro normal, todo normal, y a las 24 horas reingresó por un cuadro de dolor torácico y hizo un síncope entrando en urgencias y estaba taponado. Y estaba taponado por una disección aórtica y se acabó muriendo. O sea que a veces discernir, que a lo mejor no tuvo nada que ver uno con el otro, pero discernir esto en pacientes ancianos es muy difícil. Esta diapositiva ya la ha puesto el doctor Pérez. Básicamente, tener en cuenta que los síncopes vasovagales tienen un pronóstico similar a los pacientes sin síncope, pero conforme vamos, los pacientes con causa cardíaca o los de causa desconocida realmente tienen peor pronóstico. ¿Cómo predecimos el riesgo? Hay muchas escalas de predicción de riesgo. El doctor Pérez ha comentado la italiana, la del modelo la italiana, pero bueno, hay otras, la de San Francisco y otras dos que veremos posteriormente, pero básicamente todas vienen a decir lo mismo. O sea, sobre todo pacientes que entran con presiones bajas, pacientes que tienen fallo cardíaco, hematocrito bajo, etcétera, etcétera, alteraciones eléctricas, como ya ha comentado el doctor Pérez, pues todo esto son signos. Independientemente, por ejemplo, el italiano también considera la edad por encima de 65 años como un factor de riesgo, o el modelo de Rose o el modelo de Boston, todos ellos consideran los factores pronósticos que básicamente se asocian a peor pronóstico. Pero cuando uno compara un poco cuál de ellos es el mejor predictor en cuanto a mal pronóstico, la verdad es que no hay diferencias significativas entre los modelos. Pero sí que es verdad, y un poco son los parámetros que ha comentado el doctor Pérez previamente, pacientes de edad avanzada, pacientes con hipotensión, pacientes con alteraciones eléctricas, pacientes con enfermedad cardíaca son los que peor pronóstico tienen. ¿Y qué hacemos básicamente con los pacientes? ¿Cuál es la estrategia diagnóstica? Pues sigue siendo la misma de toda la vida. Es decir, hablar con el paciente, que te explique con todas las peculiaridades que hemos dicho antes, pero que te explique exactamente cómo ha sido el síncope, en qué condiciones, si irá girando el cuello, si irá levantando el si irá si estaba de pie, si estaba sentado, toda una serie de cosas, si había palpitaciones asociadas, si no había, toda una serie de cosas que permiten establecer, y una exploración física bien hecha, si hay soplos, si hay algunas alteraciones claramente en el electrocardiograma, etcétera, etcétera. Con esta valoración inicial muchas veces tenemos un 50% de los diagnósticos, tenemos un porcentaje importante de diagnósticos. Pues si no, básicamente hay que mirar si son pacientes de alto riesgo para ver si hace falta ingresarlos o no y ver realmente si tenemos un diagnóstico de certeza o no. Y si no tenemos diagnóstico de certeza, que en realidad es el motivo de la charla, pues hay que ver realmente qué hacemos. Si hay una sospecha de síncope cardíaco, pues habrá que hacer test cardíacos. Si hay probabilidad de síncope neuroreflejo ortostático, básicamente el test de tabla basculante o el test de ortostatismo, y si no son síncopes como tales, sino que son probablemente de origen neurológico o de origen psicógeno. ¿Cuántas exploraciones se llevan este tipo de pacientes cuando realmente no sabemos cuál es la causa? Pues realmente muchísimas. A este estudio me voy a referir más tarde, al estudio Picture, pero básicamente era un estudio que miraba un poco qué se hacía con los pacientes cuando llegaban a urgencias, y se hacía una evaluación inicial con una media de 8 exploraciones para ver realmente de qué les venía el síncope, o se hacía una exploración completa, lo que llamaban aquí full, que era casi 14 exploraciones para ver que esto. Pero lo he puesto básicamente para que veáis la cantidad de cosas que se le hacen a la gente. O sea, es una cosa increíble. Y esto es un poco lo que viene reflejando esta diapositiva. Este estudio se hizo después de la publicación de las guías del 2001 y se vio que realmente después de estas guías la gente no se adaptaba a lo que realmente tenía que hacer.
Fijaros, por ejemplo, la radiografía de tórax se pide muchísimo. La radiografía de tórax no está indicada en las guías y se pide muchísimo. Ayer estuve en una sesión de síncope. El BMTs, por favor, el BMTs que no lo pida nadie si es un síncope. Los pacientes que tienen hipoglicemia tienen un coma, no se despiertan solos. Si el paciente te come el brazo, quiere decir que tiene hambre, ¿entendéis? O sea, no pidáis más BMTs, por favor, en urgencias para mirar cuál es la causa del síncope. De todas maneras, por ejemplo, el masaje del seno carotidio. Oye, poquísimo, poquísimo. Este estudio en el GESINUR, que os he comentado antes, fijaos, la probabilidad o sea, la realización del masaje del seno carotidio era ridícula, tanto en los pacientes con síncope como con presíncope. No cuesta nada auscultar al paciente, ver si tiene un soplito, si tiene un soplito, obviamente no tocarlo, pero si no tiene, monitorizarlo y apretar un poco el cuello, a ver si realmente el paciente tiene, que además son muy frecuentes estas causas. Por tanto, en pacientes con electro normal, como ha comentado el doctor Pérez, pues masaje del seno carotidio, test de ortostatismo, TIL test, etcétera, etcétera, y además que está demostrado en muchos papers que realmente tiene una gran seguridad en ancianos y nos da a nosotros seguridad en los pacientes, sobre todo que no tienen ningún síndrome prodrómico, y en los pacientes con electro normal, pues lo que se ha hecho toda la vida, es decir, el seguir un poco las indicaciones del B4, como hemos comentado. El tema del masaje del seno carotidio, comentar básicamente este cambio que hubo en las guías. Los 3 segundos es hiperprevalente en la población anciana, es muy prevalente, hay que ir a 6 segundos para plantearse que realmente es la causa y, sobre todo, tener al paciente de pie y tener al paciente monitorizado desde el punto de vista de tensión arterial. En cuanto a los pacientes con bloqueo de rama, ya lo ha comentado, un rendimiento diagnóstico excelente en el estudio B4 y vamos un poco a lo que tocaba de la sesión, que era básicamente hablar de la monitorización, porque a fin de cuentas esta sesión es de monitorización. En ancianos esto tiene algún sentido, en el síncope de origen desconocido tiene algún sentido, pues lógico. O sea, si nosotros tenemos una recurrencia de un síncope en un paciente que lo tenemos monitorizado y ojalá los holters insertables fueran con frecuencia cardíaca y con tensión arterial, es decir, que tuviéramos no solamente el resultado eléctrico, sino también tuviéramos la tensión arterial, pues llegaríamos a muchos diagnósticos probablemente. Este estudio del grupo de Brignoli y todo eso, que eran dos hospitales, pues básicamente randomizaron, o miraron los pacientes que les implantaban un holter insertable después de un estudio exhaustivo y compararon los pacientes de más de 65 años con los de menos y vieron que los pacientes de más de 65 años tenían mucho más rendimiento a nivel electrocardiográfico, los pacientes de más de 65 años, y también tenían mayor diagnóstico clínico. Y además fue el primer estudio que permitió un poco ver un comportamiento diferente del resultado del holter insertable en los pacientes que hacían cuadros vagales, donde había una bradicardización progresiva del electrocardiograma hasta que llegaba la pausa o el bloqueo AV, lo que fuera, respecto a los pacientes que tenían realmente un síncope por un bloqueo AV FETEN debido a un problema específico de conducción donde era brusco la sistolia y el bloqueo era brusco. Esta es un poco la diferenciación fundamental. Volviendo un poco al estudio Picture, este estudio que comentaba antes de comparación de un estudio de poner precozmente el holter o ponerlo más tardíamente, realmente este estudio demostró que la eficacia del holter insertable es muy alta, es relativamente alta en el seguimiento, pero que no había diferencias en cuanto a hacerlo más precozmente o hacerlo más tardíamente. Y yo me pregunto, ¿y hace falta hacer tantas exploraciones? A lo mejor haciendo las básicas e inmediatamente, si no llegas a un diagnóstico, poner un holter insertable debe ser coste efectivo, que este estudio no lo analizaba en cuanto a la coste-efectividad, pero aparentemente podría ser mucho más útil hacer este tipo de estrategia. Y el holter insertable, además, tiene efectos beneficiosos, porque el paciente muchas veces le pone un holter insertable y deja de hacer síncopes. Es una cosa que es increíble y también pasa en los pacientes ancianos. Pero no solo eso, es que si se nos acaba la pila del holter insertable, que hoy duran 3 años, además son de buen pronóstico. Estos pacientes que sin pila y vuelven a recidivar y vuelven a recurrir al síncope una vez que ha sacado la pila, también son de buen pronóstico. Fijaros en este estudio del grupo de Valencia, el grupo del Clínico de Valencia, donde con pacientes con síncope de origen desconocido, pues en un porcentaje se llegó al diagnóstico y en otros no. Y estos se dividieron en 2 grupos. El grupo A era los pacientes con más probabilidad de síncope cardiogénico y el grupo B con más probabilidad de síncope neuromediado, y se vio que las recurrencias del síncope eran del 32% en el grupo A y del 46% en el grupo B. Pero sobre todo lo interesante de este estudio es que se vio que no hubo mortalidad asociada a esto, porque la mortalidad que hubo era básicamente mortalidad no cardíaca, o sea, mortalidad cardíaca, arrítmica, esto no. ¿Por qué pasó esto? Pues probablemente, como dicen los autores, porque ya se había hecho, estos eran los sanos, porque ya todos los demás ya se habían pillado, o sea, estos eran los pacientes de buen pronóstico.
Por tanto, en conclusión, en los pacientes de edad avanzada, el síncope supone un problema de dimensiones gigantescas, con problemas diagnósticos asociados a condicionamientos cognitivos y de amnesia del paciente, como he comentado. Las causas más frecuentes siguen siendo neuromediadas o asociadas a hipotensión ortostática. Sin embargo, las causas cardíacas no son despreciables y hemos de estar especialmente atentos a esta posibilidad. La anamnesis, la exploración física y el electro continúan siendo la piedra angular del diagnóstico, pero el masaje del seno carotidio, el test de ortostatismo y el TIL test pueden orientar mucho el diagnóstico, y especialmente el masaje del seno carotidio y el test de ortostatismo se puede hacer en el servicio de urgencias sin ningún tipo de problema. Las escalas de estratificación de riesgo son de similar utilidad y el Holter insertable es una herramienta muy útil en el diagnóstico de síncope desconocido, aunque queda por dilucidar si es coste efectivo utilizarlo precozmente. Pero, como he dicho antes y por el estudio Picture, yo creo que debe ser coste efectivo. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Julio. Yo también me alegro de haber colaborado de alguna manera en la formación de gente como tú, que luego acaba siendo mucho más listo que nosotros. La siguiente ponencia corresponde a la doctora Marifé Arcocha, del Hospital de Basurto de Bilbao, que nos va a hablar de la muerte súbita por bradiarritmias. Hola. Está altísimo, ¿no? Igual. Buenos días. Bueno, después de lo gracioso que ha sido Julio, permitirme que empiece un poco reivindicativa. A pesar de ser mujer, de ser más bajita que ellos y menos fuerte, la sección de arritmias me ha invitado a participar en esta interesante charla y esto va dedicado al impresentable eurodiputado polaco que hizo esas declaraciones el otro día. No tengo ningún conflicto de interés y la verdad que yo cambio un poco de tercio con este tema porque es un tema poco estudiado. La muerte súbita por bradiarritmias está mucho menos estudiada que la muerte súbita por taquiarritmias ventriculares, de las que tenemos mucha literatura sobre su diagnóstico, su tratamiento y su estratificación de riesgo. Y la primera dificultad con la que nos encontramos es que es muy difícil saber cuál es el ritmo inicial de un paciente que está en parada cardíaca. La única forma de saberlo sería que llevara de forma fortuita puesto un Holter en ese momento, ¿no? Y este es además lo que enlaza con esta charla. Por eso empiezo con un interesante trabajo del doctor Vallés de Luna de 1989, en la que ellos recopilaron pacientes que habían tenido muerte súbita mientras llevaban un Holter puesto. La verdad que, lógicamente, son series cortas y a ellos les interesaba sobre todo estudiar pacientes realmente ambulatorios, es decir, que excluyeron a los ingresados en la UBI por un evento coronario agudo y a los que ingresaban por una fase terminal de una cardiopatía crónica, y se ocupaban de estudiar a pacientes ambulatorios, también los que habían ingresado por cierto ajuste de tratamiento y también a los que tenían síntomas. Así recopilaron 157 pacientes en los que encontraron que la causa de su muerte súbita era una bradiarritmia en el 16%. Y ellos, además, en el grupo de arritmias ventriculares hicieron dos grupos porque les parecían que las torsades, generalmente secundarias a fármacos, eran un subgrupo diferente a los de las taquicardias ventriculares, generalmente por un evento isquémico. En los pacientes que tenían una muerte súbita por una bradiarritmia, todos presentaban cardiopatía, pero tenían menos cardiopatía isquémica que los que la arritmia inicial era una arritmia ventricular, y el ritmo que se registraba era más una depresión del automatismo del nódulo sinusal y del nódulo auriculoventricular, más que un bloqueo auriculoventricular que se daba en menos casos. ¿Y esto 3 décadas después sigue siendo así? Pues realmente las cosas, la proporción entre muerte súbita por taquiarritmias y por bradiarritmias ha cambiado un tanto, como se desprende en este comentario editorial del análisis de registros de los sistemas de emergencias que atienden en paradas cardíacas tanto intra como extrahospitalarias. Incluso afirman algo tan rompedor como la incidencia de muerte súbita por taquiarritmia ventricular ha caído a un 35%, es decir, que ahora la gente hace más muerte súbita por bradiarritmia debido a que tenemos muchas mejores terapias para cardiopatía isquémica y al uso generalizado del desfibrilador tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Y el aumento de muerte súbita por bradiarritmia se debe
abogan ellos a porque hay una mayor edad poblacional y porque son pacientes con mayores comorbilidades. Pero es verdad que el método de medición entre estos estudios no es el mismo. En el de Vallés de Luna se registraba el evento con un Holter y esto es el electro que se encuentra el servicio de emergencias al atender al paciente, que no tiene por qué ser la arritmia inicial que ha motivado la muerte súbita. En este sentido, hay un trabajo reciente que es japonés, publicado en el Gerriden en el 2014, que vuelve a obtener datos de un grupo de pacientes que tienen muerte súbita mientras llevan un Holter, tanto pacientes fuera como dentro del hospital. Y en este caso sí que la causa principal, la arritmia inicial de la muerte súbita, sí que son las arritmias ventriculares, pero la causa bradiarrítmica aumenta un poco de frecuencia y pasa del 16% que decía Vallés de Luna al 27% que encuentran estos autores. Y además los que mueren de asistolia, lógicamente, tienen muy mal pronóstico. En lo que en sí coinciden todos los estudios es que los pacientes que presentan una muerte súbita con una bradiarritmia como arritmia inicial son pacientes más mayores y con más comorbilidades, más enfermos. En este último estudio había una mayor incidencia de ictus y de fallo cardíaco. Son pacientes, en principio, con mal pronóstico si no encontramos alguna causa reversible que podamos tratar. Pero todo lo que acabo de contar son pacientes no seleccionados en población general. ¿Qué pasa si se analiza por subgrupos? Pues aquí me vuelvo a 1989, a un trabajo clásico de Lu, en el que se estudia las causas de muerte súbita en pacientes con una cardiopatía ya muy avanzada. Son pacientes hospitalizados con fallo cardíaco avanzado, muchos de ellos en estudio para trasplante cardíaco, pero que estaban estables. El estudio duró 4 años y lo que hacían era monitorizarlos con telemetría y ver cuáles eran las causas de la muerte cuando esta era súbita, que se dio en un 9% de los casos. Y en este caso sí que la arritmia inicial de la muerte súbita era en mayor proporción una bradicardia, en el 62% de estos pacientes, en los que en la mitad se encontraba un precipitante agudo y en la otra mitad la causa era desconocida, y en los pacientes cuya arritmia inicial era una arritmia ventricular maligna, en el 38%, en todos había antecedentes de cardiopatía isquémica. Las características de ambos grupos eran similares y la única diferencia es que en los que tenían muerte súbita por bradiarritmia, los niveles de sodio sérico eran mejores, es decir, probablemente son los más enfermos de estos pacientes muy enfermos. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen un infarto previo, que es un subgrupo de pacientes muy interesantes y muy expuestos a la muerte súbita? Pues esto se estudió en el estudio CARISMA, en el que se estudiaron pacientes que habían tenido un infarto previo, pero que no tenían una fracción de eyección e indicación de una implantación de desfibrilador. Y se analizaban la incidencia tanto de arritmias auriculares como de arritmias ventriculares. En un subestudio de este CARISMA se estudió el significado de la presencia de bloqueo V paroxístico en estos pacientes, que, como digo, son pacientes con infarto previo, la fase subaguda del infarto, más allá de los 21 días y con una fracción de eyección menor del 40%. A estos pacientes se les siguió durante 2 años implantándoles un Holter insertable. Y en estos pacientes, en un 10% de ellos, presentaban un bloqueo AV avanzado paroxístico. Y esto se vio que era un factor de riesgo independiente tanto de fallo cardíaco severo como de la presencia de arritmias ventriculares malignas. Otro subestudio también del CARISMA lo que estudió es la causa de muerte en estos pacientes, y aunque la muestra es pequeña, son 26 pacientes, lo que los autores obtuvieron es que en la mitad de los pacientes la arritmia inicial era una fibrilación ventricular y esta se asociaba más con la muerte súbita cardíaca, y en la otra mitad de estos 26 pacientes la causa de la muerte súbita era una bradicardia o una disociación electromecánica, y esto se asociaba más con muerte súbita no cardíaca, no de origen cardíaco, y con la muerte no súbita. Realmente lo que parece claro es que la muerte súbita de origen bradiarrítmico también es un grupo heterogéneo, lo mismo que la muerte súbita por taquiarritmias, y que su contribución como arritmia inicial va a depender
mucho del contexto clínico en el que nos hallemos. Y esto también lo vuelve a resumir muy bien el doctor Valles de Luna en una revisión sobre muerte súbita publicada en la Revista Española en el 2012, en el que en la parte superior izquierda se ve que los pacientes que van en una UBI camino del hospital con un cuadro de isquemia aguda, lógicamente la mayoría de sus muertes súbitas van a ser por una fibrilación ventricular. Arriba a la derecha, sacados de su propio estudio, los pacientes ambulatorios estables que están fortuitamente con un registro Holter, también la causa principal de su muerte súbita va a ser una arritmia ventricular, en este caso en forma de taquicardia ventricular, pero va a haber una mayor proporción de bradiarritmias. Ellos dicen que un 16% probablemente actualmente sea algo más. Y ya en los pacientes más enfermos, en los ingresados con insuficiencia cardíaca grave, la proporción entre muerte súbita, taquiarrítmica y bradiarrítmica va a ser similar. Y aparte del sustrato subyacente, el sustrato clínico subyacente de una muerte súbita por bradiarritmia, también es interesante saber qué tipo específico de bradiarritmia está debajo de este evento. Y esto lo estudió un grupo holandés y lo publicó en la revista Resucitación, que soy incapaz de decirlo en inglés, en el que analizaba los tipos de bradiarritmias que había en la muerte súbita. Ritmios idioventriculares, bradicardia sinusal muy extrema, un bloqueo AV tanto con escape como sin él y una asistolia. Y ellos lo que querían estudiar, tomando datos de su registro prospectivo de parada cardíaca, el ARREST, lo que estudiaron es los ritmos iniciales que se encontraban en los servicios de emergencias, inicialmente bradiasistólicos, registrados durante 6 años entre el 2006 y el 2012. Querían saber cuál de estos 5 tipos de tipo lento se encontraban en los servicios de emergencias, cuál había sido el tratamiento y cuál había sido el pronóstico. Dentro de todas las paradas que atendieron en esos 6 años, la proporción de muerte súbita por bradiarritmia, que va coincidiendo con los estudios recientes, supone casi un 30%, con una supervivencia, como siempre, muy baja, y los predictores de una mejor evolución, de mejor supervivencia, era que la parada cardiorrespiratoria fuera presenciada tanto con un testigo como por el servicio de emergencias y que el ritmo inicial tuviera algún QRS, que no fuera una asistolia. Y al final del artículo los autores dejaron una pregunta muy interesante, y es que en el 16% de estos pacientes el ritmo inicial era un bloqueo AV. No está en las guías usar un marcapasos transcutáneo y cuando se usa generalmente suele ser tarde. Y ellos se hacen la pregunta de si usando en estos pacientes un marcapasos transcutáneo más precozmente se podría mejorar la supervivencia. Y esto enlaza con la última parte de lo que les quiero contar, y es que además del sustrato clínico en el que se produce una muerte súbita por bradiarritmia, también son importantes las causas precipitantes que nos llevan a ese evento fatal, que las podríamos dividir en dos partes. Una es que la bradicardia, la bradiasistolia, sea secundaria a un evento agudo, las famosas 6Hs y 6Ts, que pueden ser de origen cardiológico como una isquemia aguda, pero pueden ser de orígenes no cardiológicos como hipovolemia, hipoxia, tóxicos, etcétera. O que lo que origina la muerte súbita sea una alteración eléctrica primaria, como esta larga lista que no puedo desgranar con el tiempo que tengo uno por uno, que pueden ser enfermedades del sistema de conducción intrínseca o extrínseca. Saben que una pequeña parte de los síncopes vasovagales pueden ser malignos, el bloqueo AV congénito después de una TAVI, las enfermedades neuromusculares y neurodegenerativas, por fármacos, por una disfunción de un marcapasos, por una bradicardia que induce una fibrilación ventricular, una ATV, o muy interesante en la epilepsia, que en la epilepsia muy grave se da lo que se llama la asistolia ictal, que puede conducir a una muerte súbita. En la muerte súbita bradiarrítmica secundaria, lo que tenemos que tener claro para evitarla es la prevención y tener una alta sospecha, sospecharla para ponerle un remedio. Y en la que es por alteración primaria, pues el Holter podría tener un papel como diagnóstico.
Como ven, a lo largo de toda la charla he ido de publicaciones de uno al otro siglo, publicaciones antiguas del siglo XX y otras de este siglo, y quiero acabar también con dos de estos escenarios, también uno muy nuevo y otro que es un clásico que todos nos hemos encontrado. El primero es el riesgo de bloqueo AV, incluso de muerte súbita, que se produce en las TAVIs, en las válvulas aórticas implantadas de forma transcutánea. En este estudio muy reciente del 2015, en el que siguen a más de 3.000 pacientes durante 2 años, se ve que los pacientes en los que se ha implantado una TAVI hay un 17% de mortalidad y de esta el 16% va a ser en forma de muerte súbita, y estos autores encuentran que los factores de riesgo para hacer una muerte súbita, probablemente por bloqueo AV completo, aunque también un aporte pueden ser arritmias ventriculares, son en primer grado la aparición de un nuevo bloqueo de rama izquierda. Todavía es peor si en este bloqueo de rama izquierda el QRS es de más de 160 milisegundos, y todavía es un factor negativo añadido el que el paciente tenga una fracción de eyección menor del 40%. En este sentido, está en marcha el estudio MARE, que quiere valorar la utilidad de un registro Holter continuo en estos pacientes para determinar en los que tienen un bloqueo de rama izquierda el riesgo de bloqueo AV y la posibilidad de valorar la necesidad de un marcapasos profiláctico antes de que se vayan a casa. Acabo con un caso que, el último caso nosotros lo hemos tenido recientemente, pero seguro que a este caso les suena a todos ustedes, y todos tenemos varios a lo largo del año, y lo he titulado Primum non nocere. Es una mujer de 68 años hipertensa que acude a urgencias por un primer episodio de fibrilación auricular paroxística, y que más que palpitaciones lo que cuenta es una clínica de mareos repetidos. Se le da de alta con flecainida y reingresa a las 72 horas por una muerte súbita resucitada. Como todos seguramente están pensando, esto es un efecto secundario de la flecainida que produce una bradicardia muy extrema que conduce a torsadas de puntas. Para acabar, mis conclusiones son que la muerte súbita sigue siendo un problema sociosanitario de primer orden, que la mejora del tratamiento actual de la cardiopatía isquémica ha disminuido la proporción de muertes súbitas que son debidas a arritmias ventriculares malignas, que la muerte súbita de origen bradiasistólico aparece en pacientes mayores y más enfermos y tiene muy mal pronóstico, excepto que seamos capaces de sospechar y tratar una causa reversible, y el tema de esta mesa, que la monitorización electrocardiográfica ambulatorio puede ser útil en la estratificación de riesgo de ciertas patologías asociadas con esta muerte súbita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arcocha. Pasamos a la última ponencia sobre el grado de monitorización electrocardiográfica que deben seguir los pacientes con fibrilación auricular, que nos va a exponer el doctor Expósito García, del Hospital Valdecilla de Santander. No os vayáis, hombre, que no es tan mala, de verdad. Es que, claro, doy la charla. Tengo que agradecer a la sección la invitación, pero claro, la hora es un poco complicada. Como preveía esto, hay un vídeo final, así que para la comida os veis con una sonrisa, intentar aguantar la charla, de verdad que no es tan horrible. Vamos a ver cómo monitorizamos la FA. Pues como decía Julio, yo esto creo que se presupone. Yo, como hablamos de FA, pues que sepáis que yo he defendido mucho los anticoagulantes directos en múltiples foros, y es lo único que puedo poner, pero bueno, si hay alguien de la industria que quiera poner algo más, eso está libre para ampliar los sponsors, no tengo ningún inconveniente. Bueno, tenemos que monitorizar la FA porque no nos podemos fiar de la clínica que nos cuentan los pacientes. Eso es algo que ya sabemos todos. Eso, os pongo la imagen del SOPAT, pero puedo poner cualquier otro. Todos lo sabemos en nuestra práctica diaria, que el paciente viene con FA y no lo nota, o al revés, pacientes que, por ejemplo, cuando les hemos hecho la ablación de la fibrilación auricular, que nos siguen contando que se encuentran fatal, y les hacemos monitorización y nos encontramos con que están en ritmo sinusal. Es decir, que sabemos que en la fibrilación auricular no podemos fiarnos de los síntomas a la hora de interpretar lo que está pasando. Y es cierto que el motivo de esta charla en parte viene porque en los últimos años hemos tenido un boom de tecnologías que nos permiten monitorizar a los pacientes de formas mucho más completas que el clásico Holter que teníamos antiguamente, que era tremendamente limitado, como ya nos hemos contado antes, ¿no? Fundamentalmente lo que han cambiado son dos cosas. Una es la aparición de los registradores implantables. Pongo el reveal de Medtronic, sabéis que se validó con el estudio SPECT, veis una sensibilidad y una especificidad muy altas para el diagnóstico de fibrilación auricular, sobre todo un valor predictivo negativo muy elevado,
y las posibilidades que tenemos con los dispositivos de estimulación cardíaca, marcapasos o DAIS, cuando tengamos un electrodo o al menos un sensor en la aurícula que nos permita determinar si ese paciente tiene fibrilación auricular o no. No me voy a parar en que tenemos que tener un poco de cuidado, porque es verdad que en ambos casos hay pitfalls, hay cosas que nos pueden llevar a engaño, que el dispositivo identifique como FEA cuando no sea. En el caso de los Holter reviles, en nuestra experiencia, lo más habitual son las estasítoles auriculares, que hacen un intervalo irregular y el aparato se tiende a confundir. Y en los marcapasos hay múltiples cosas. Quizás lo más importante son esas taquicardias mediadas por el marcapasos que pueden llevar a confundirle al dispositivo, ¿no? Pero todo esto lo utilizamos y fundamentalmente yo creo que podemos hablar de 4 cosas hablando de la monitorización de FEA en la práctica clínica. Me voy a centrar luego, al final voy a hablar como Paco Umbral, voy a hablar solo de mi libro, de la necesidad de anticoagulación, para justificar los conflictos de interés, pero que sepáis que hay más opciones. Se podría hablar de la monitorización después de una ablación de fibrilación auricular. Hay algunos trabajos que tratan de justificar esto como intervenciones más precoces que puedan cambiar el pronóstico de nuestros pacientes, y desde luego con las tecnologías que tenemos ahora de monitorización a distancia, la monitorización remota, el home monitoring de Vitrónico, todas las equivalentes del resto de compañías, la posibilidad de adelantarnos a los pacientes que tienen un desfibrilador a las terapias inadecuadas cuando veamos caídas en fibrilación auricular, o en aquellos que tienen un resincronizador, la posibilidad de adelantarnos a caídas en fibrilación auricular que empeoren el cuadro clínico. Pero me voy a centrar fundamentalmente en estas 2 cosas, en la necesidad de anticoagulación oral, en los ictus criptogénicos, en los ictus criptogénicos de perfil embólico, y de otro lado en aquellos pacientes en los que no han tenido todavía eventos y que lo encontramos con la fibrilación auricular de forma casual en una revisión de un dispositivo. Bueno, el ictus criptogénico en los últimos años ya se ha hablado mucho de él, ha sido además motivo de charlas en la reunión de la sección hace un par de años, con lo cual voy a ir rápido por esto, porque ya sé que toda esta parte inicial la sabéis que el ictus criptogénico llega a representar hasta un 30% en las series. Hay que saber lo que es criptogénico, porque en las series la criptogenicidad depende de cuánto hemos buscado la causa del ictus, pero en general viene a estar entre ese 20-30%, y la mayor parte de estos ictus criptogénicos sí que tienen un perfil embólico si vamos a buscar la clínica, ¿no? Y el problema que tenemos con estos ictus criptogénicos es que la tasa de recidiva que tienen es mucho más alta que los ictus de cualquier otra etiología. Siendo embólicos, en el trasfondo siempre tenemos la duda que pueda estar una fibrilación auricular detrás de todo ello, ¿no? En las últimas guías ya que se publicaron en el Stroke hace un tiempo, no quiero tocar esto porque se me va la mano, ya empezaban a hablar de la necesidad de prolongar la monitorización en los pacientes con fibrilación auricular, y esto fue una auténtica novedad, porque hasta ahora los neurólogos únicamente pedían esa monitorización de Holter 24-48 horas y nos quedábamos tranquilos, no había FA y el paciente se podía ir a su casa con su antiagregación, que es el tratamiento actual reconocido en el ictus criptogénico. Sin embargo, aunque las guías, ya os digo, que ya han empezado a recomendar una monitorización prolongada, que también dicen prolongada y ahí lo dejan al albur de lo que tú consideras que es prolongado, luego la verdad es que no lo hacemos. Esta es una serie reciente canadiense que se ha publicado ahora en el Stroke y vemos que menos de un tercio de los pacientes tienen monitor de Holter, sin más, convencional, y la inmensa mayoría de ellos es únicamente un monitor de 24 horas, con lo cual parece que estamos haciendo poco a la hora de buscar las causas del ictus en nuestros pacientes. Y sabemos, en cambio, esto es como metaanálisis, pero os podría poner 1000 trabajos, en que cuanto más busquemos una fibrilación auricular con diferentes dispositivos, es decir, el Holter externo, el Holter implantable o los dispositivos, lo que fuere, cuanto más monitoricemos, más probabilidades vamos a tener de encontrar una fibrilación auricular. 2 grandes trabajos que voy a pasar muy por encima, porque ya sé que los conocéis, que cambiaron un poco la forma de abordar este tipo de pacientes. Uno de ellos fue el Cristal EIF, que sabéis que randomizaba a pacientes después de un ictus a poner un Holter implantable o manejo convencional en las consultas de neurología, y nos encontramos con que en un seguimiento a únicamente 12 meses, ¿esto se puede mover o así? No hay un... Bueno, en un seguimiento a 12 meses nos encontrábamos con una tasa de diagnóstico de FA de hasta el 12%, y en un seguimiento ya casi 3 años hablamos de un 30%. Es decir, hablando de FA, sabéis que ponían el corte... Ay, gracias, Julio. Es así, vale. Sabéis que definían FA como 30 segundos, alguien dijo lo de 30 segundos y nos hemos quedado con 30 segundos todos, pero aunque, bueno, la definición era 30 segundos, veis que la mayor parte de los pacientes sí que tenían al menos 6 minutos de fibrilación auricular en algún momento del día. Esto supuso cambios, obviamente, anticoagulamos más, porque servimos más, anticoagulamos más, y empezó a aparecer una tendencia, aunque no es significativa, porque no hay tantos pacientes, el seguimiento es todavía relativamente corto, a una menor tasa de recidiva del ictus. Estamos hablando de ictus embólicos, por lo tanto, con mayores complicaciones que los ictus convencionales. Y más o menos en la misma época se lo Embrace, que sabéis que utilizaba una aproximación un poco diferente. Decía, vamos a monitorizar, pero no vamos a meter al paciente un aparatito dentro, sino que le ponemos un registrador externo y vemos si con esto es suficiente. Y entonces con ello, un aparato que podíamos tener hasta 4 semanas, nos encontramos con una tasa de diagnóstico de un 15% frente a la monitor convencional, que solo tiene un 2%. 15% si consideramos esos 30 segundos, y bueno, si queremos ser un poco más exquisitos, vamos a los 2 minutos y medio y hablábamos de un 10%, aún así que es una cifra elevada. Ha habido algún estudio más después, reciente, uno en Dinamarca, pero en realidad vienen a decir todos lo mismo. Entonces, nosotros
nos planteamos en nuestro hospital hacer algo parecido a lo que hacíamos con el síncope. Es decir, si cuando tenemos un síncope, como nos lo han encontrado en las sesiones anteriores, vamos de menos a más haciendo procedimientos primero poco invasivos y vamos aumentando hasta poner el reveal en los pacientes que tenemos dudas, pues ¿por qué no hacemos lo mismo con el ictus citogénico? Y entonces empezamos a hacer esto en el año 2014. Los pacientes que ingresan con un ictus citogénico de verdad, en ese sentido tenemos mucha suerte por el apoyo de la unidad de ictus, les tenemos monitorizados al menos 3 días. Después de la monitorización sí que les hacemos un holter ambulatorio de 24 horas. Si el holter ambulatorio no encontramos nada, pasamos a ponerles un registrador externo. En este caso nosotros utilizamos el Spider Flash de Sorin, que tiene para unos 15 días, aunque la media suele ser unos 10-12 días. Y si todo esto sigue siendo negativo y seguimos teniendo una sospecha de ictus embólico, les implantamos un registrador interno de eventos. Estos son datos todavía muy preliminares, que todavía tenemos que matizar bastante, pero bueno, veis que en los primeros 112 pacientes de la serie, un seguimiento a 2 años, nos encontramos con que hemos diagnosticado 34 pacientes con fibrilación auricular, que veis un 30%, viene a ser un pelín más que en el cristal, probablemente porque la población está mucho más seleccionada en el cristal. Quiero decir que os digo que el despistaje inicial del ictus citogénico es muy fino, entonces probablemente sí que estemos hablando de pacientes con una alta tasa de eventos de FA como causa del mismo, ¿no? Esto tiene su importancia. Tiene su importancia porque nos permite cambiar el tratamiento del paciente. Es decir, que cuando se van de alta con su antiagregación, en algunos casos hemos puesto antivitamina K de mano por alta sospecha de ictus embólico de FA en el contexto del paciente, pero esto nos permite que a 100 días en estos pacientes que hemos visto la FA podemos cambiarles a un tratamiento mucho más adecuado para un ictus secundario a una FA, como es la anticoagulación. Además, en el caso de Cantabria, que tenemos la ventaja de poder poner anticoagulación directa una vez que hemos diagnosticado FA, está mucho más cómodo para el paciente. Veis que la mayor parte de los periodos son realmente prolongados, por encima de los 10 minutos, no estamos considerando los de 30 segundos, y sí que nos queda en el aire ahora la posibilidad de buscar factores que nos digan qué pacientes realmente van a hacer FA o no, para no tener que implantar un reveal a todos los pacientes a los que nos encontramos con esto, porque realmente estamos un poco inundados en los últimos tiempos en la sala de electrofisiología con esto. Hemos encontrado el bloqueo interauricular y las respuestas repetitivas en el Holter 24 o en el registrador de eventos. Repetitivas, quiero decir, esas rachas de FA de menos de 30 segundos como factores predictores de que esos pacientes posteriormente desarrollarán FA, pero esto todavía es muy pronto para decir nada. Sabéis que hay un par de trabajos en marcha que nos aclararán un poco mejor si este es el tratamiento adecuado del ictus citogénico o esto, el RESPECT y el NAVIGATE, que los dos con anticoagulación directa, uno con dabigatran y el otro con rivaroxaban, que estamos pendientes de que nos cuenten algo. Y entonces, ya muy rápido, ¿qué pasa con aquellos que no han tenido ictus? Aquellos pacientes que estamos en nuestra consulta de marcapasos nos encontramos con que detectamos fibrilación auricular o no fibrilación auricular, esas respuestas repetitivas rápidas auriculares que no tenemos muy claro qué hacer, o por lo menos yo no tengo muy claro qué hacer, o no siempre. Me voy a olvidar de la programación. Sabéis que sí es cierto que los pacientes con marcapasos tienen mucha fibrilación auricular, o al menos esas respuestas repetitivas. Y claro, la duda ahí es si eso es un aviso. Eso sí es como la niña está del exorcista, que como no le compramos las galletas nos quema la casa después. Es decir, que el hecho de que tengamos esas respuestas repetitivas indica que estos pacientes van a tener FA o van a tener ictus después. Bueno, pues sabéis que hay 5 trabajos, aquí os pongo los primeros 4, aunque los vamos a pasar un poquitín rápido, pero sí de la sensación de que los pacientes que tienen estas respuestas repetitivas, por lo menos de un cierto tiempo, al menos 5 minutos, esto ya es lo que cambia en cada trabajo, aunque eso habría que ver cómo está diseñado y todo lo demás, pero sí que da la sensación de que cuando tenemos un cierto tiempo de esas respuestas repetitivas, la tasa de ictus, la tasa en primer lugar de FA y en segundo lugar de ictus se incrementa. 3 estudios, os voy a pasar por encima de ellos porque ya sé que los conocéis, el MOST, el TRANS y el ASSET. Los 3, con diferentes matices en cuanto a cómo se organizaban y cómo no, vienen a decir lo mismo. A más carga de fibrilación auricular, de respuestas repetitivas, que cada uno define de una manera o de otra, pero bueno, básicamente quedaos con esto, que es lo que suelen hacer, esos 190, 175 durante una serie de tiempos, incrementan la tasa de ictus. Incrementan la tasa de ictus por un factor de en torno a 2, 2,5, ¿de acuerdo? Eso es mucho. Bueno, me salto esto un segundín, voy para atrás y para adelante. Eso es mucho, bueno, es algo menos de lo que cabe predecir por el CHAS de esa población. O sea, que sí que da la sensación de que estas respuestas repetitivas incrementan la tasa de ictus con respecto a lo que tiene la gente que no tiene estas respuestas repetitivas, pero sí que es cierto que no parecen tan severas como es la fibrilación auricular clásica, digamos, ¿de acuerdo? Esto me lo he saltado antes. Aparte de los ensayos clínicos, en que han salido varios registros posteriores que han tratado de profundizar en esto, me ha gustado este. Este es un trabajo de un grupo italiano en el que lo que hace es, vale, si la carga de FA es la que parece que está influyendo en que estos pacientes vayan a tener más o menos riesgo de ictus, igual hay que incluir esta en la escala CHAS. Entonces, la necesidad de anticoagulación o no de estos pacientes va determinada por la carga de FA y por el CHAS. Si tenemos CHAS altos hay que pedir menos carga de FA y si tenemos CHAS bajos tenemos que pedir que la tasa de FA sea mayor para empezar la anticoagulación. Os lo comentamos después porque esto lo ha incluido la Sociedad Europea en las guías de tratamiento de la FA.
Vale, muy bien, incrementa el ictus, pero como no lo incrementa tanto, ¿vale la pena realmente anticoagular a estos pacientes? Sabéis que este trabajo se publicó el año pasado en el European Heart Journal, el Impact Trial. Es que es un estudio muy raro. Lo hacen con antivitamina K y lo que hacen es un batiburrillo de cosas raras que dicen, vale, cuando vemos FA entonces anticoagulamos y en función del CHADS mantenemos esa anticoagulación un cierto tiempo porque luego si no volvemos a ver FA se la quitamos un tiempo, más tiempo si el CHADS es bajo, bueno, si es alto, un batiburrillo muy caótico y al final ¿qué resultado? Pues que ha dado igual, ¿vale? Que una estrategia de anticoagular en función de la monitorización, retirando la anticoagulación si después de un cierto tiempo no aparecen nuevos eventos, no tiene diferencias en cuanto a la tasa un endpoint combinado que hacen de eventos isquémicos hemorrágicos en este grupo de pacientes. Bueno, a mí no me sorprendió demasiado esto, es que en realidad ya sabíamos del TRENDS, de la serie y demás trabajos que no hay muy clara relación entre los episodios de FA y el desarrollo de ictus, con lo cual el hecho de quitar o poner anticoagulación en función de esto sonaba un poco extraño. Probablemente parte de la explicación de los resultados del IMPACT se encuentren aquí. También es verdad que, bueno, sí que, aunque no haya mucha relación, cabría esperar que haya cierta relación, ¿no? Es que si no, tenemos que cambiar todo lo que sabemos de la fibrilación auricular y de los ictus, ¿no? Y en ese sentido, este trabajo que se ha publicado muy recientemente nos dice otra cosa. Así que parece que, por lo menos, cuando tenemos mucha FA, mucha carga de FA, tenemos un episodio suficientemente sostenido de fibrilación auricular, esto sí que nos marca un mayor riesgo de ictus en los siguientes días. En este trabajo, cuando hay tiempos prolongados de FA, la tasa de eventos se agrupa en los primeros 5 a 10 días después del episodio, ¿de acuerdo? Y entonces esto ha llevado a hacer un nuevo trabajito, que no se puede llamar ni ensayo, porque realmente es un estudio muy piloto, que es el React.com, se ha publicado muy recientemente, en lo que hace una especie de pill in the pocket, como la flecainida en la FA que nos contaba Marife antes, pero con anticoagulación directa, la posibilidad de quitar y poner sin tener que jugar con los vaivenes del sintrón. Pero bueno, los resultados es que está limitado a un puñado de pacientes, con lo cual poco hay que contaros. Ya vimos ayer que en la sesión de Goethe sobre las cardiomiopatías que probablemente detrás de los ictus en la fibrilación auricular haya más cosas que la mera fibrilación auricular, y que hay una alteración del sustrato de fibrosis que sea responsable de muchos de estos episodios iniciales de fibrilación auricular. Con lo cual, todos estos esquemas de anticoagulación a la carta no tengo muy claro que terminen triunfando, pero no, que sepáis que hay otro ensayo en marcha después del REACT que pretende incluir más pacientes en todo ello. También es verdad que yo siempre defendí esto, que la causa de los ictus no era solo la fibrilación auricular, sino la alteración del sustrato auricular, y luego te encuentras con que, como veremos después en la sesión sobre el cierre de orejuela, que el cerrar la orejuela disminuye los ictus. Entonces es una cosa que me deja aquí todo muy en el aire, que podemos discutir después o en la sesión del cierre de orejuela. Ya para concluir, ¿qué hacen entonces con estos pacientes? Si vemos estas respuestas repetitivas, ¿vale la pena hacer algo o no? Bueno, pues solo las guías europeas dicen algo en realidad, las guías americanas ni lo consideran. Las guías europeas de este último año sí que han incluido un pequeño grafiquito y una pequeña explicación diciendo que si vemos estos episodios de forma frecuente y sostenida al menos 6 minutos para evitar que estemos realmente viendo cosas que no son en el dispositivo, en función del CHADS, iniciemos anticoagulación oral, ¿de acuerdo? Pero lo dejan muy en el aire. Las guías canadienses también dejan un pequeño apartadito y simplemente dicen que se puede anticoagular o no en función de la respuesta del CHADS que tenga el paciente si los episodios son frecuentes. Pero es verdad que dicen que no tenemos evidencia para justificar esto. Sabéis que hay un estudio en marcha, que es el Artesia, que lleva algo de retraso, que en este tipo de pacientes con respuestas repetitivas auriculares y en principio asintomáticos, se les randomizará a apixaban frente a aspirina para buscar respuesta en cuanto a los ictus. Con esto ya lo dejo. Hombre, estamos en una reunión del profesor en hablar de rayas, me parece que es un poco feo, ¿no? Simplemente decir que en la ablación de FA la utilización de monitorización no ha triunfado demasiado. Lo único que nos ha servido es para darnos cuenta que no lo hacemos tan bien como creemos y que la tasa de recidivas si utilizamos monitorización prolongada es mucho más alta de lo habitual, que lo que comentábamos antes, que los pacientes se quejan cuando están en sinusal después de la ablación. Y es verdad que hay algunos trabajillos que tratan de justificar el implante de Reveles porque en función de cómo se produzcan las recurrencias después de un primer episodio de ablación de fibrilación auricular y del tiempo en que se produzcan, podríamos variar la nueva estrategia o adelantarnos a cargas mayores si hacemos un redo temprano. Pero bueno, demasiado precipitado todo ello. En conclusión, la conclusión es esta. Si funciona el vídeo, que debería funcionar. Os he prometido un vídeo, no os lo pongo y entonces me echáis aquí a gorrazos. Es que es hora de acabar ya. Pues no funciona. No hay manera de arreglarlo. Venga, ya acabemos ya. No me dejéis mal. Que los vídeos siempre es igual. Pues nada, chicos. Pues nada, sin sonrisa vais a comer.
Cuéntanos el vídeo. Concluye si opinas si sí o si no. ¿Perdón? Concluye si opinas que hay que ponerle el holter o no hay que ponerle el holter. Yo creo que hay que poner un holter en los pacientes con ictus ketogénico. Creo que hay que buscar realmente la FA. No podemos quedarnos tranquilos con una de 24 o 48 horas. Nos costó mucho convencer a los neurólogos, pero es que cuando empiezan a ver que realmente resuelven problemas, les cambia. Nos costó horrores. El trabajo es de 2014 cuando empezamos, pero antes fueron muchos tiempos pegándonos con ellos para decir, oye, pero no veáis un holter 24 horas que no vale. Aparte de estar yo toda la mañana aquí leyendo esto, no estamos aprovechando nada. Yo creo que en el ictus sí que vale la pena. Lo que habrá que definir es mejor qué pacientes realmente tienen el riesgo de hacer la FA, porque la verdad es que estamos poniendo holteres a muchos pacientes que realmente no van a tener fibrilación auricular, ¿no? Eso sí es cierto.